familias. Entonces yo creo que todavía ese signo patriota, digamos, en el programa, en la agenda social todavía no se mira con suficiente fuerza, y lo que sí habría que destacar es en el tema de la lucha contra la inseguridad alimentaria, contra la desnutrición. Creo que se han hecho algún tipo de esfuerzos, pero creo que todavía no se nota con suficiente contundencia la coordinación de acciones entre gobierno de cara a esto. Y yo he insistido bastante en términos de que para mí el principal termómetro de qué tan efectivo puede haber sido las acciones de gobierno es lo que acontezca estos primeros meses del 2013, es decir, meses de verano intenso, meses de sequía, meses de carencia de recursos hídricos. Aquí se va a poder constatar si hubo algunas acciones que contribuyen a la disminución de ese alarmantes cifras que hemos tenido en los últimos años de inseguridad alimentaria. Perdón, es interesante, me iba a comentar, Cristian, la gente percibe de que los programas de ayuda social ha sido uno de los mayores logros del gobierno, así lo dicen las encuestas. A pesar de ello, el mismo presidente admite y dice, fue una de las áreas donde menos logramos. O sea, dice, quizá logramos vislumbrar este problema, pero realmente no logramos esos retos que nos habíamos propuesto a principios de año. Es interesante ver cómo la gente lo percibe y que el mismo presidente diga, no logramos lo que nos propusimos. Yo retomaría acá las palabras del discurso presidencial de toma de posesión cuando él afirma que estos programas no logran romper con el círculo de la pobreza en nuestro país. Y la lógica que se ha venido identificando es seguir con el énfasis en el asistencialismo. Es precisamente en esta área, en el desarrollo social, donde se presenta su mayor reto, en la medida de que se le ha acusado desde diferentes sectores de que es un gobierno principalmente proempresarial. Y obviamente dentro de los énfasis para el 2013, lo social no aparece nuevamente, se queda en el planteamiento de la competitividad, de la generación de empleo y en materia de seguridad. Sin embargo, lo social no aparece como uno de los principales elementos que ayuden a enfrentar esos retos, inclusive climáticos, que afectan mucho a Guatemala y que obviamente también ante los hechos del terremoto del año pasado pueden obviamente llevar el énfasis de la política social única y exclusivamente al planteamiento asistencialista. Hugo, retomando lo que dice Cristian, esta idea de ampliar la cobertura de los programas sociales, ¿qué tanto ataca justamente terminar con el círculo de la pobreza y qué tanto permite que el país también pueda crecer en sus indicadores económicos, dando posibilidades, por ejemplo, en el interior de la República, al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, a que las familias puedan tener acceso a empleos? ¿Qué tanto se relaciona una cosa con otra y qué tanto afecta al tema del presupuesto también ampliar estos programas de cobertura social? Sí, yo quiero aprovechar aquí para aclarar un punto, Ricardo. El presidente gusta de hablar del mejor esfuerzo y de fuerzas de tarea. Eso es importante. Pero finalmente, como lo mencionaba Renzo hace un momento, lo que se necesita en Guatemala en muchas áreas son reformas estructurales profundas. Las fuerzas de tarea en materia de seguridad está bien, pero hay que reformar la policía, hay que reformar el sistema penitenciario. Esto mismo sucede en el área social y en el área económica. El programa de Mi Bono Seguro, pues uno podrá estar a favor, podrá estar en contra, pero finalmente no podemos pretender que los guatemaltecos dependan de una ayuda que viene gracias a que se le reparte dinero. Hay que generar empleo, hay que generar oportunidades económicas. Y aquí es donde hace falta complementar el pilar social con el pilar de desarrollo económico, sobre todo pensando en el interior del país, fuera de la región metropolitana, donde más urge crear empleo, donde más urge atraer inversión. Y aquí ya son acciones que no se pueden resolver mandando a un grupo especializado a cumplir una tarea específica. Aquí son cuestiones de coordinación entre instituciones de gobierno, son cuestiones de diseño de programas efectivos, de generar credibilidad para que vengan las inversiones a Guatemala, de generar el esquema de protección de los derechos de los trabajadores, y todo eso es lo que de alguna manera hay indicios de que el gobierno ha estado trabajando, pero no se ha visto que eso empiece a dar resultados. Si esta parte de completar la política social con una política de empleo y de generación de ingresos para la población del interior del país no se da, no solo los programas sociales están condenados a fracasar en este gobierno, sino para siempre. Este no es un lujo que el PP se está dando. Igual el que venga después tendrá que hacerse la misma pregunta. No podemos como país tener un programa que simplemente regalamos dinero y no creamos oportunidades económicas, ya sea empresariales, de trabajo asalariado o de oportunidades legales, reales para los guatemaltecos. De lo contrario, pues ya sabemos qué tipo de opciones toman algunos guatemaltecos y los otros que se van al norte a buscar lo que aquí no hay. Claro, y pasando a otro tema,
porque se nos acorta el tiempo, todo es fascinante realmente, pero pasando a otro tema, energía y minas. Es un tema que realmente estuvo en boca de muchos este 2012, bueno, el año pasado, algo que fue un gran reto para el gobierno enfrentar este tema, incluyendo pues el desarrollo rural, ¿no? Pero vamos a ver la siguiente gráfica de lo que el gobierno dice que fueron sus logros en este tema. Y vamos a ver entonces esa gráfica de energía y minas, si nos la pueden poner. Dicen adjudicación de 630 miliwatts, la inversión privada de 12.000 millones de quetzales, el incremento del índice de electrificación nacional pasando del 81.6% al 85.6% y el incremento del 400% de las regalías de la extracción de oro. Esto fue lo que informó el gobierno en cuanto a sus logros durante su primer año de gobierno. ¿Cómo podemos tomar esto, Cristians? Es un tema bastante difícil, no solo para este gobierno, sino que históricamente para Guatemala. Este tema de la explotación minera, ¿hubo algún avance este año? Bueno, yo creo que este es el tema que más desafíos le presenta al gobierno en materia principalmente de conflictividad social. Asistimos este año, a pesar de los indicadores que el presidente refería, a una serie de conflictividades asociadas al tema eléctrico. Vimos el caso de Tajumulco, por ejemplo, en Malacatán, en San Marcos, el tema de las oposiciones a las hidroeléctricas. Me parece que el énfasis que este gobierno le ha dado a la variación del modelo económico, buscando centrar como fuente de generación de riqueza la explotación de los recursos naturales, es uno de las fuentes que le va a generar mayor conflictividad a lo largo de todo su periodo de gobierno. Y para el 2013 obviamente es un tema que debe manejar con mucho cuidado, porque la lógica de la explotación de los recursos naturales o del aprovechamiento de los recursos naturales ahora tiene que ver mucho con la territorialidad. Y esto vinculado a intereses de pueblos indígenas, vinculado a intereses inclusive del crimen organizado, que también tiene esa lógica de control territorial. Me parece que si el presidente y el gobierno busca obtener los recursos y aprovecharlos, deberá hacerlo en un diálogo permanente con las comunidades y con los territorios. Son muchos los temas que vamos a abordar, pero muchos sectores también se quisieron pronunciar. Sí, salimos a las calles a ver qué es lo que usted realmente opinaba de este primer año de gobierno, y Mercedes Morán estuvo platicando con muchas personas y nos preparó lo siguiente. A un año de gobierno, el presidente Otto Pérez Molina ha dejado, como muchos opinan, un año inconcluso, con muchos temas aún por resolver. Este gobierno ha tenido la particularidad de que el desgaste, el deterioro y la pérdida de simpatías ha sido intensa desde que tomaron posesión. Y en materia de seguridad, pues obviamente es una promesa, es una tarea de gobierno que está de alguna manera incumplida, porque si bien ha habido algunos avances en relación a otros gobiernos, la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana sigue siendo muy mala, de manera que es una asignatura que sigue teniendo pendiente este gobierno y la seguirá teniendo por mucho tiempo, porque es un fenómeno, la violencia, la criminalidad, la impunidad es un fenómeno muy grande, polifacético y que no puede ser atacado de la noche a la mañana. Yuri Melini, director general de Calas, califica el primer año de gobierno de la siguiente manera. Se quedaron cortos en los resultados. Cuando uno analiza lo que el gobierno del Partido Patriota propuso en la plataforma electoral y los resultados del primer año, estos resultados ni siquiera llegaron a esbozar lo que fue el discurso electoral del presidente Pérez Molina. En términos generales, uno miraría en el caso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales una desarticulación de la gestión. No hay presencia del Ministerio de Ambiente a nivel nacional, evaluando entonces la gestión del gobierno a través de sus ministros y la propia gestión del presidente en términos generales, diríamos que es pobre. Hay temas que no se pueden pasar por alto, por ejemplo, la gestión de los lagos, Atitlán, Amatitlán, Petén, Itzá y Zabal. En palabras de Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, aún no hay avances reales en el presente gobierno. El tema agrario no está siendo atendido desde una visión de una política agraria. No se atendió las demandas de la marcha indígena campesina, no se han resuelto la necesidad de tierra para las 800 familias del Valle del Polochic, las tierras de Santa María de Xalapán, las tierras del regadío de Muspantán,
El tema de la deuda agraria no fue resuelta, es un problema latente. Desde el sector privado, el presidente de CACIF y Cámara de Industria, Andrés Castillo, resume el primer año de gobierno del presidente como un año de aciertos en cuanto a seguridad de empleo y de desaciertos en cuanto a la reforma fiscal y otros temas. Como sector privado vemos aciertos en el tema de seguridad. Creemos que los índices han ido demostrando que hemos avanzado en un buen camino y pues tenemos un país más seguro. Falta muchísimo por hacer, pero hay que entender que son problemas muy complejos y que tenemos que seguir apoyando esa gestión. En el tema de empleo y competitividad también vemos resultados positivos, vemos una agenda nacional de competitividad que ha ido cumpliéndose. En desaciertos vemos una reforma fiscal con demasiadas dudas, está generando más dudas que certezas. Vimos durante la gestión una amenaza en el tema de tratar de cambiar las reglas del juego, con una amenaza de reforma constitucional, con una amenaza en la Ley de Desarrollo Rural que a nuestro criterio va en contra de principios fundamentales como es el de propiedad privada e igualdad de la ley. Y también hay que tomar en cuenta que pues una parte es el Ejecutivo y también juega un papel importante el Legislativo y obviamente el organismo judicial. 12 meses han pasado desde la toma de posesión del actual presidente y aunque ha sido un año lleno de luces y sombras, no será sino hasta dentro de 3 años que la historia comience a juzgarlo. Para Viva la Mañana, Mercedes Morán. Ya un poco concluyendo en el tema, porque como decíamos son muchos los que hay que abordar. Hugo Renzo, relaciones con otros sectores, no solo con el Congreso, sector empresarial, sector agrario, maestros, docentes. ¿Cómo fue este primer año? ¿Fue una luna de miel que se acabó muy rápido? ¿Continúan todavía en ese impasse de las expectativas que puede tener el sector? ¿Cómo evalúan cada uno la relación con estos sectores tan importantes del país? Creo que es una relación muy variada, ¿no? Creo que hay una, por un lado vemos al presidente de la República, desde siempre creo que mantiene esa tónica de una cierta disposición al diálogo. Creo que es un presidente como abierto, pero no necesariamente el resto de su equipo, el resto del gabinete ha asumido esa misma conducta, digamos. Entonces creo que ahí hay como una posición donde todavía hay que, ojalá estos últimos cambios en el gabinete permitan, digamos, cerrar filas y hacer un proceso más dialogante. El presidente... ¿Esperabas más cambios? No, creo que, bueno, digamos, la evaluación que se ha hecho advierte que hay 2 carteras que tienen como, dejaron que bastante que deber, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Cultura. Creo que son 2 carteras que se quedaron como un pelotón rezagado respecto al resto. Creo que es importante. Lo que creo que este año 2013 nos vislumbra en ese sentido es, tal como el presidente de la República lo presentó ayer en su discurso de informe, es ser más abierto, una mayor disposición al diálogo, mayor disposición también a la oposición, por supuesto bajo ciertas reglas, pero eso también hay que llevarlo al terreno de las decisiones públicas. Es decir, tenemos una disposición, pero esa disposición, para mí el eje, por ejemplo, de energía y minas termina siendo como el eje vital en donde esta disposición al diálogo va a ponerse a prueba, donde el manejo político, las posibilidades de diálogo, inclusive de negociación política, van a verse, digamos, en situaciones bastante difíciles, tal como se visualizan los focos de tensión y de conflictividad de este año 2013, donde el tema de recursos naturales es el pivote esencial sobre el cual, y yo creo que el tema de la propuesta de reformas a la ley de minería que presentó el ministerio correspondiente a final del año pasado y que será tema de discusión en el Congreso, va a ser como un poco la punta de lanza de lo que pueda asumir el Ejecutivo en esta materia. Hugo. Me parece que una relación muy importante que habrá que cultivar y habrá que ver cómo se desarrolla es la relación con el sector privado. Vimos al presidente CACIF evaluar que la parte fiscal era uno de los retrocesos o aquellas políticas en las cuales no hubo avance en este primer año. Y hay que recordar que a principio de este año el gobierno recibió un aval de parte del sector privado para la reforma que se puso en práctica. Por supuesto, como entró en vigencia hasta hace 2 semanas, a ninguno de nosotros nos tocó el bolsillo. Hoy que nos está tocando el bolsillo, se empiezan a levantar las voces de alarma, se empiezan a levantar las voces de oposición y se ha oído que algunos grupos del sector privado van a ir a la Corte de Constitucionalidad a interponer recursos de amparo contra esta reforma. De volver a las prácticas del pasado, en el cual los abogados dictaban la política tributaria guatemalteca, creo que estamos ante un verdadero problema de carácter fiscal en Guatemala, porque las intenciones de seguir gastando el gobierno son claras, y sin los recursos de la reforma financiera, de verdad habría un problema grave en términos del flujo de fondos del gobierno, y creo que más grave en el sentido de un rompimiento entre esta aparente luna de miel o beneplácito que ha habido entre sector privado y sector empresarial.
Bueno, último tema, ¿verdad? Por supuesto, la corrupción. Sabemos que este gobierno también ha tenido algunos aspectos incluso específicos en este tema y eso es lo que el presidente decía al respecto. Que reconocemos que no es fácil, que reconocemos que hay muchos pasos que dar y lo he dicho y lo repito, la corrupción es un